En las tranquilas afueras de la pintoresca ciudad española de Santander vivía una familia que, en apariencia, parecía impecable. La generación mayor estaba orgullosa de sus tradiciones, mientras que la más joven absorbía las ideas más modernas. Paseando por sus antiguas callejuelas y disfrutando de las vistas costeras, cualquiera pensaría que allí nunca ocurrían sucesos capaces de sacudir la comunidad entera. Sin embargo, fue precisamente en ese entorno de aparente calma donde se gestó una historia que hizo estremecer a muchos y los llevó a reflexionar sobre lo fácil que puede ser cruzar la línea entre el deber, la pasión y la locura. Marta Ceballos, una mujer dulce y encantadora de 33 años, estaba casada con Alejandro Ceballos, un hombre responsable, trabajador y muy respetado en la compañía de seguros local. Su unión parecía el sueño de toda familia sólida. Sentimientos tiernos, apoyo mutuo y una participación activa en la vida social de Santander. Pero nada en este mundo es eterno. Hasta el cimiento más firme puede tambalearse si penetra algo nacido de la curiosidad prohibida y el deseo oculto. Alejandro tenía 10 años más que Marta y se dedicaba al análisis financiero, profundizando en todo tipo de detalles del trabajo de sus clientes. Sabía gestionar los riesgos ajenos, pero era incapaz de percibir los peligros que se cernían sobre él mismo. A diferencia de su marido, Marta, con un temperamento vivo, sentía inclinación por el arte y la creatividad. Escribía poesía, se apasionaba por la cocina y solía organizar pequeñas fiestas en su acogedora casa, invitando a amigos y vecinos. Precisamente ahí su sinceridad y espontaneidad podían convertirse tanto en fuente de admiración como en motivo de miradas envidiosas. En esta familia había otra persona cuya influencia no se podía ignorar: el padre de Alejandro, don Ramiro Ceballos, un jubilado muy respetado que acumulaba una larga experiencia de vida. En su juventud fue marinero, más tarde trabajó en la aduana, y tras su merecida jubilación conservó su porte y la firmeza de sus juicios. Los años le habían sentado bien. Pese a sus 65 años, seguía siendo un hombre esbelto y en forma, de mirada penetrante y carácter fuerte. Don Ramiro gozaba de gran autoridad en la familia, y si él se pronunciaba sobre algo, todos escuchaban sus palabras. Fue precisamente este hombre, veterano de la vida y guardián de la tradición, quien, de manera involuntaria, se convirtió en el origen de la sacudida más peligrosa para toda la familia. Mientras reinaba la atmósfera de armonía, en el interior de don Ceballos germinaba una pasión desquiciada. De cara al exterior, se mostraba como un padre afectuoso y un hombre enérgico, pero en su interior comenzó a sentir una atracción extraña e inexplicable hacia su propia nuera. Los halagos inofensivos se convirtieron en obsesión, que trató de sofocar, avergonzado de su propia debilidad. Sin embargo, cuanto más luchaba por erradicar esa atracción, más crecía el fuego en su interior. Al mirar hacia atrás, se podían apreciar pequeñas señales, comentarios extraños y repentinos, miradas demasiado prolongadas, intentos insistentes de estar cerca de Marta en momentos en que ella se quedaba sin la compañía de Alejandro. Al principio, Marta no daba importancia a la actitud de su suegro. Pensaba sinceramente que en su amor hacia la familia no había nada depravado. Él solía hacerle regalos, le preguntaba sobre sus nuevos poemas, se ofrecía a llevarla al supermercado. Para ella, todo parecían gestos de amabilidad y afecto de un familiar mayor. Sin embargo, con el tiempo, esos gestos crecieron en magnitud y se volvieron cada vez más frecuentes. Don Ramiro empezó a llamarla más de lo que exigían los asuntos familiares. Podía aparecer en su casa en el momento en que Alejandro estaba en el trabajo, justificando su presencia con una visita casual. Intentaba rozar su mano, abrazarla un poco más de la cuenta al saludar, superando lo habitual en las familias españolas. Poco a poco, Marta empezó a sentir algo parecido a la inquietud. No quería tener una mala imagen de un hombre al que respetaba y atribuía esas rarezas a su soledad de persona mayor y a su necesidad de compañía. Pero una voz interior le susurraba con alarma que había algo más, sobre todo cuando en mensajes nocturnos don Ramiro comenzó a permitirse insinuaciones demasiado explícitas. Un día, al recibir de él un mensaje con un doble sentido bastante atrevido, Marta empezó a asumir por completo el riesgo de sobrepasar una línea peligrosa. Y lamentablemente así fue.
Cierta tarde de finales de abril, cuando Alejandro se demoró en la oficina para terminar el informe trimestral, don Ramiro invitó a Marta a verse y escuchar sus poemas. Aunque algo recelosa, Marta no quiso negarse de forma abrupta. Se convencía a sí misma de que solo sería una tarde literaria inofensiva. Fue a un pequeño café en una callejuela tranquila, donde rara vez había muchos clientes. Pero el ambiente de ese encuentro fue muy distinto a lo que ella imaginaba. Don Ramiro la miraba con ojos encendidos, le pronunciaba palabras sobre su belleza y talento, y poco a poco el discurso se transformó en una declaración apasionada. Le confesó que llevaba tiempo soñando con verla de otro modo, que junto a ella se sentía mucho más joven, que ella era capaz de reavivar en su alma aquello que creía extinguido. Las palabras estaban llenas de una fuerza contradictoria. Marta se quedó atónita, conmocionada, y entre el miedo y la compasión por su pariente de edad, no encontró en sí la fortaleza para cortarlo en seco. Tal vez fue esa confusión la que tuvo un papel crucial en que, tras un rato, cuando él se inclinó hacia ella y rozó su mano, ella no se apartase de inmediato. Sentía la tensión en el aire y entendía que aquello estaba mal, que era inadmisible, pero algo en ella se paralizó. El ser humano tiene una extraña tendencia a dejarse llevar por la locura, cuando las fuerzas de la voluntad no logran imponerse a tiempo. Así nació un secreto muy grave. Lo ocurrido entre ambos no parecía un romance planificado, sino algo mezclado con desconcierto, soledad y un chispazo de curiosidad mutua. Don Ramiro lo interpretó como si se le abriera un nuevo camino hacia la felicidad. Marta tomó conciencia de su error prácticamente de inmediato. Sabía que algo así podía destruirla a ella, a su marido y a toda la familia fundada en la confianza. Su alma se desgarraba de vergüenza y horror. Decidió romper con esa locura antes de que nadie se enterase, pero don Ramiro no estaba dispuesto a renunciar tan fácilmente. Hombre de carácter veterano, acostumbrado a obtener lo que deseaba, se empeñaba en perseguir su objetivo a pesar de todos los obstáculos. A partir de entonces, los problemas no hicieron más que crecer. El anciano empezó a chantajear a Marta. Amenazaba con contárselo todo a su hijo si ella no atendía sus encendidos requerimientos. Y eso solo fue el primer giro de la locura. Parecía que cada día la situación se caldeaba más, como dentro de una enorme caldera donde aumenta la presión hasta la explosión. Marta trataba de esconderse de él. No contestaba sus llamadas. Evitaba encuentros innecesarios, buscaba excusas. Pero don Ramiro, como si presintiera su miedo, se volvía cada vez más ingenioso e insistente. La vigilaba, le mandaba decenas de mensajes, podía incluso aparecer de noche y golpear la puerta, alegando que tenía que hablar con urgencia. La mujer ya rozaba el colapso nervioso. Alejandro notaba que ella estaba decaída. Le preguntaba si estaba enferma, si necesitaba ayuda. Marta, temiendo destruirlo todo si confesaba la verdad, inventaba historias sobre problemas para dormir, cansancio o disputas con amigas. Le angustiaba que su esposo pudiera descubrir el motivo real de su sufrimiento, pero aún la aterraba más que, tarde o temprano, ante sus repetidos rechazos, don Ramiro cumpliera su amenaza y le contara todo a Alejandro. Se acercaba el momento en que lo oculto podía volverse público, y eso la llenaba de pánico, pues sabía que su esposo difícilmente perdonaría una traición, una ruptura, un escándalo público, el desprecio. Todas esas consecuencias parecían muy posibles y capaces de destruir por completo su mundo. La fiesta familiar organizada para celebrar el cumpleaños de una tía de Alejandro pudo haber sido solo una típica velada de marisco y brindis alegres, pero fue allí donde la situación, que ardía lentamente en lo profundo, estalló en llamas a plena vista. Don Ramiro, tras beberse varias copas de vino, empezó a rondar a Marta con descaro, susurrándole cosas al oído. Sus celos y su obsesión desenfrenada no conocían límites. Y aunque la presencia de los invitados le frenaba de caer en la agresión directa, Marta sintió que la tensión era ya cercana al punto crítico. Veía que algunos parientes lejanos los observaban y cuchicheaban. El riesgo de que la gente advirtiera que algo prohibido ocurría era muy real. Temiendo perderlo todo, se impuso al instinto de callar y decidió tomar una medida seria. Aquella misma noche, cuando los invitados se marcharon y la casa quedó a oscuras, ella esperó a su marido en la sala de estar. Pero en lugar de las palabras de amor conyugal,
En lugar de los abrazos habituales y las charlas sobre el día a día, pronunció las frases que nunca hubiese deseado pronunciar. Marta confesó la verdad. Le confesó que, en un momento de locura, se había desviado del camino, que sucumbió a un impulso y que luego su suegro lo estaba usando en su contra. No escondió la magnitud de lo ocurrido, le pidió perdón y le suplicó que confiara en que ella no lo había querido, que fue un error y que no se volvió a repetir. Lágrimas corrían por sus mejillas y su voz temblaba de miedo ante la idea de oír insultos y ver el odio en los ojos del hombre que amaba. El rostro de Alejandro cambió por completo. Necesitó tiempo para asimilar que su propia esposa y, lo que era aún más terrible, su propio padre, pudieran haber hecho algo así. Una oleada de ira y desprecio lo invadió. Gritaba furioso que aquello era una traición imperdonable, que Marta había pisoteado el honor familiar. Impulsado por la rabia, quiso salir de la casa, pero Marta logró retenerlo. Entre sollozos, le suplicó que comprendiera que estaba sometida a las amenazas de don Ramiro y que había intentado cortar con todo. Su determinación de confesarlo precisamente a su marido demostraba que aún confiaba en salvar su amor, por ingenuo que sonara. Sus lágrimas y sus palabras de remordimiento suscitaron piedad y comprensión en el corazón de Alejandro, a pesar de que su orgullo exigía lo contrario. La discusión se prolongó toda la noche entre reproches, acusaciones y dolor contenido. Al amanecer, Alejandro, todavía conmocionado, anunció que pensaba enfrentarse a su padre cara a cara. Para él, era una decisión fatídica, o mantener la relación con ese hombre, o defender el honor de la familia. Tras varias horas de reflexionar angustiado, decidió no recurrir a un escándalo público, sino hablar con su padre en un lugar apartado. Reunió coraje y llamó a don Ramiro, exigiéndole verse en las afueras de la ciudad, donde nadie los escucharía. Él no se negó. Quizá comprendía que tarde o temprano esa conversación se produciría. En las afueras de Santander hay un lugar solitario junto a la costa, donde rara vez pasan transeúntes. Fue allí donde, a petición de su hijo, llegó don Ramiro. El mar embravecido, con olas altas, parecía reflejar la angustia de Alejandro. Él esperaba que su padre diera explicaciones, que se arrepintiera, que intentara llegar a una reconciliación, pero vio todo lo contrario. Una mirada desafiante, un reto directo. Don Ramiro no tenía intención de disculparse. Afirmó que había sido Marta quien había mostrado interés por él, que ambos sentían atracción mutua y que no pensaba pedir perdón. Incluso llegó a decir que, si hubiese tenido la oportunidad, iría más lejos y se ganaría el amor de Marta, ya que, según él, ella se merecía algo mejor. Alejandro, presa de la furia, no se contuvo. Propinó un puñetazo a su padre en la cara, y éste, lejos de ser un anciano débil, respondió con violencia. Ambos se enzarzaron en una pelea, cuyos únicos testigos eran el estruendo de las olas y sus gritos de rabia. Solo transcurrieron unos minutos, pero fue como si el tiempo se detuviera. Padre e hijo se miraron con un odio indescriptible. Alejandro pronunció entre dientes que, a partir de ese momento, don Ramiro era un extraño para él, y que, si se atrevía a acercarse de nuevo a Marta, más le valía huir de la ciudad. Dicho esto, Alejandro se subió al coche y se marchó, dejando a su padre solo al viento frío. Alguien diría que ese ultimátum debía bastar para asustar a don Ramiro y obligarlo a marcharse, pero sucedió lo contrario. En lugar de arrepentirse, el viejo marinero se sumió en la siniestra planificación de su venganza. Consideraba que tanto su hijo como su nuera lo habían humillado y estaba decidido a vengarse. Cuando regresó a su casa, Alejandro le contó a Marta que había cortado todo lazo con su padre y le ordenó que desapareciera de sus vidas. Ella sintió alivio, si bien comprendía que la confianza de su esposo se había resquebrajado y que tardarían mucho en restaurar la armonía perdida. Ambos decidieron irse de la ciudad un par de semanas. Alquilaron una pequeña casa a las afueras de Málaga para vivir en soledad, hablar sobre el futuro e intentar curar las heridas de su matrimonio. Les parecía que un alto en el camino les permitiría replanteárselo todo. Mientras ellos preparaban sus maletas, creyendo haber dejado atrás lo peor, don Ramiro se dirigió a su casa en Santander, dispuesto a dar el golpe más atroz. Su razón se había nublado de ira,
y ya no veía a Marta como a un ser humano con sentimientos propios. Para él, ella se había convertido en un trofeo que nadie podía arrebatarle. Si no iba a ser suya, no sería de nadie. Ese era su siniestro lema. Sabía que en la casa había una pistola. A veces Alejandro la usaba en el campo de tiro. El anciano aguardó el momento en que Alejandro no estuviera en casa y forzó la cerradura de la caja fuerte para hacerse con el arma. A la noche siguiente, mientras Marta estaba sola, sumida en sus pensamientos acerca de su inminente partida, llamaron a la puerta con insistencia. Al ver a su suegro en el umbral, se estremeció de terror. Ya no servirían más excusas ni amenazas de llamar a la policía. Don Ramiro se abalanzó sobre ella con decisión, con un rostro desencajado por la locura. Ella retrocedió, pero él ya había cerrado la puerta, empujándola contra la pared. Solo se oyó un grito breve antes de que sonara el tiro fatal. Un instante después, Marta cayó al suelo, herida en el corazón. Para ella, todo terminó al instante, mientras don Ramiro contemplaba su cuerpo sin vida, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Entonces, al oír un leve ruido junto a la ventana, los hijos de los vecinos se colaban por la valla. Comprendió que le quedaba poco tiempo. Dejó caer la pistola junto al cuerpo y salió corriendo de la casa para no ser visto. Cuando regresó Alejandro, la policía ya había acordonado la casa. En la entrada había una ambulancia, pero no se podía hacer nada por Marta. Al ver el cuerpo de su esposa, Alejandro entró en estado de shock y lo detuvieron como principal sospechoso. La pistola usada para el disparo era suya. Varios testigos confirmaron que, el día anterior, se habían oído fuertes discusiones en esa casa. Todo apuntaba a un conflicto doméstico, celos y un posible crimen pasional. Nadie consideró otra posibilidad al principio. Desolado, incapaz de demostrar a los agentes la auténtica razón, Alejandro clamaba su inocencia. Lo retuvieron en custodia temporal mientras la policía recogía pruebas. Sin embargo, el comisario de policía, Javier Montes, experimentado y observador, notó varias incongruencias. Si Alejandro hubiera planeado el asesinato, ¿por qué dejó la pistola en la escena del crimen y no huyó? ¿Y por qué se habían encontrado junto a la ventana huellas de un calzado que no coincidía con el de Alejandro? Al iniciar una investigación minuciosa, el comisario Montes se fijó en el comportamiento de don Ramiro. Cuando supo del arresto de su hijo, se mostró demasiado frío y no le prestó ningún apoyo. La investigación descubrió que entre don Ramiro y la pareja joven había conflictos. En la transcripción de llamadas y mensajes, se vio que el suegro había contactado con Marta con mucha frecuencia en ausencia de Alejandro. Los vecinos recordaron haber visto a don Ramiro en las cercanías de la casa la misma tarde de los hechos. El equipo policial encontró huellas de sus dedos en una valla y poco después, en la ropa del anciano, diminutas partículas de gases de pólvora detectadas por análisis químico. El panorama se aclaró. Cuando el comisario Montes le presentó estas pruebas, don Ramiro trató de negarlo todo al principio, pero poco a poco cedió. Sus nervios no aguantaron y terminó confesando lo ocurrido, intentando echar parte de la culpa a Marta, como si ella lo hubiera provocado y lo hubiera empujado al límite. Al oír esa confesión, Alejandro casi perdió el sentido. Ante él se desarrollaba la escena más horrorosa. Su propio padre, deseando vengarse por el rechazo, había asesinado a Marta e intentado inculpar a su hijo. Pasó varios días como ausente, habiendo perdido al mismo tiempo a su esposa y la fe en su padre. Santander quedó conmocionada. Y cuando todo se hizo público en el juicio, mucha gente se reunió ante el juzgado reclamando un castigo justo. Don Ramiro fue condenado a una larga pena de prisión, prácticamente perpetua, dada su edad. Alejandro, ya exonerado, abandonó Santander, vendió la casa y se fue al interior del país, tratando de atenuar el dolor y comenzar una nueva vida. Por un tiempo corrió el rumor de que halló refugio en uno de los monasterios, trabajando de bibliotecario e intentando olvidar la catástrofe personal. Esta tragedia, nacida de un impulso momentáneo y elevada a un crimen escalofriante, permaneció mucho tiempo en la memoria de los habitantes del lugar. Los vecinos recordaban en voz baja a la familia Ceballos, preguntándose lo fácil que resulta a veces que la frontera entre el amor y la obsesión desenfrenada desemboque en la muerte.
La vieja calle donde vivían Marta y Alejandro se convirtió en el símbolo de las ilusiones rotas. Nadie se preocupó de mantener el impecable aspecto de la casa donde ocurrió todo, y con el tiempo adoptó un aire lúgubre y abandonado, reflejando la pérdida irreparable y la amarga lección para quien olvida que una pasión descontrolada puede arrasar todo lo que toca. Ahora, al pasar frente a esa casa, los transeúntes experimentan una punzada de congoja. Basta con pensar un instante en lo intrincado de los destinos. Algo que empezó como un afecto aparentemente inocente puede transformarse en la peor catástrofe si no se detiene a tiempo. Santander, pese a su luz y su amabilidad, conserva una historia triste sobre lo que ocurre cuando la pasión se encuentra con la soberbia herida y la negativa a reconocer los propios errores. Con los años, el dolor se atenuó, pero el eco de la tragedia parece resonar todavía en el viento marino, recordando que los crímenes más terribles no siempre los cometen desconocidos, sino a menudo personas en las que un día confiamos. Historias como esta nos recuerdan que detrás de la fachada de una vida perfecta pueden esconderse los secretos más oscuros. Si te apasionan los crímenes reales, las investigaciones intrigantes y los destinos que cambian en un instante, suscríbete a Oscuros Secretos. Se vienen muchas más historias impactantes que te harán reflexionar. No olvides dejar tu like y comentar. Tu opinión es muy importante. Bell.